Hola nuevamente amigos. La vez pasada estábamos revisando la herencia basada en el caso de figuras geométricas. Habíamos revisado entonces la jerarquía que se tenía para cada una de las figuras geométricas partiendo de una clase principal denominada figura y luego derivando hacia otras clases como polígono y elipse. De la parte de polígono habíamos clasificado dos, ya, porque son las figuras de triángulo y lo que son las figuras de cuadrilátero. A la vez de triángulo teníamos la clasificación de acuerdo a sus lados. ¿Ya? En este caso tenemos los triángulos equiláteros, un triángulo isósceles y los triángulos escalenos. En la parte de los cuadriláteros tenemos lo que son los clasificación en paralelogramos y los que no son paralelogramos. De los paralelogramos tenemos los cuadrados, los rectángulos y los rombos. Y en los no paralelogramos tenemos lo que son trapecios y los trapezoides. Si nos vamos a la parte de las figuras curvas, entonces tenemos lo que son las elipses y tenemos lo que son los círculos. Habíamos llegado a esa conclusión de acuerdo a cómo se establece, ¿verdad? O cómo son clasificadas las figuras geométricas, ya sean por su ángulo o por los lados que las componen. Vamos a revisar esa clasificación de las figuras, pero ya dentro del lenguaje de programación. Vamos a partir del siguiente diagrama de clase, vamos a ir revisando la jerarquía de cada una de ellas. Ok, revisemos ahora entonces las figuras que heredan de triángulo, o mejor dicho, las clases que se derivan de la clase triángulo. Vamos a partir de la clase equilátero. En la definición de la clase equilátero, tendríamos entonces que esta hereda o se extiende en términos de herencia de triángulo. ¿Qué sucede? Como ya en la clase triángulo definíamos los valores B y C de los lados del triángulo y a la vez de triángulo que viene de polígono definimos el lado A, definimos también la base y la altura. Al llegar a la clase equilátero prácticamente ya tenemos cada uno de los atributos, ¿verdad?, que la componen. Esto se viene heredando a través de sus clases. Únicamente en la clase equilátero lo que vamos a necesitar es definir los constructores para cuando creamos instancias de la clase equilátero. Vamos a partir siempre de un constructor por default, un constructor que me permita crear instancias de la clase equilátero con valores por default, ¿no? Para ello solamente definimos entonces el constructor, pero a lo interno del constructor lo que vamos a tener obviamente es la llamada del constructor de la clase base sin argumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está construyendo con los valores por default. Eso quiere decir que si nos vamos a la clase padre de triángulo, vamos a tener la llamada incluso hacia la clase padre de triángulo, que por lo tanto llegaríamos a polígono o en otras estaríamos invocando a este constructor, ¿ya? Y al final pues no hace más que considerar la reafirmación de los campos, ¿ya?, con sus valores de cero. ¿Por qué digo la reafirmación? Porque obviamente si miramos son campos que se han definido como tipo entero y que por ende el propio lenguaje en sí, ¿verdad?, de acuerdo a su compilador, él las inicializa en cero. Pero bien, acá nos encargamos nosotros de reafirmar que ese valor queda en cero, ¿ya? Y de esta manera entonces iniciamos o creamos una instancia con los valores por defecto. Esto teniendo en cuenta, recuerden, lo hablábamos antes, de que los constructores no se heredan, ¿ya? Entonces si yo quisiera tener las instancias por default con los valores de instancia, sería volver a repetir acá lado A, lado B, lado C, área base y volver a inicializarlo en cero. Pero para qué hacer eso si ya tengo la invocación al constructor de su clase padre donde esto ya está definido? Lo simplemente basta con llamar al constructor de su clase padre o su clase base. Okay. La otra sobrecarga que vamos a tener acá es en este caso para el equilátero, y algo muy particular, ¿verdad?, es que en el triángulo de equilátero, dado su nombre, ¿verdad?,
todos sus lados son iguales. O sea, con que yo tenga un lado de ese triángulo, asumo que el resto debería de medir lo mismo, puesto que es un equilátero. Por lo tanto, por ejemplo, si uno de sus lados mide 3, significa que los otros también van a medir 3, ¿ya? El caso es que en este caso basta con conocer entonces una de las medidas de su lado, y con eso también podría crear una instancia de equilátero definiendo el valor de uno de sus lados. Ok, vamos a hacer la sobreescritura acá. Vamos a sobreescribir el método calcular área. Lo vamos a sobreescribir puesto que ya está definido en la clase padre, en este caso de triángulo, pero recordemos que triángulo está basado en la ecuación general, base por altura, dividido entre 2, pero sucede que también el caso del área para un equilátero se puede calcular como la raíz cuadrada de 3 entre 4 multiplicado por 3. ¿A qué se debe esto? Que se debe que decíamos cada uno de los lados del triángulo son equivalentes, son iguales. Bueno, de hecho acá esto lo estábamos haciendo de prueba, pero si revisamos acá la ecuación para el triángulo equilátero, dice que es a al cuadrado, ¿verdad? Entonces es raíz cuadrada de 3 entre 4 por a al cuadrado, o sea, su lado a elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí estábamos haciendo la prueba. Y bien, para elevar al cuadrado, ¿ya? Lado a, triángulo equilátero, ¿ya? Puesto que todos sus lados son iguales, sería mat.pov de la clase mat, ¿verdad? Le decimos entonces que vamos a necesitar acá elevar al cuadrado el lado a. Con este tendríamos la ecuación que tenemos de manera particular acá cuando se trata del triángulo equilátero, ¿ya? Y retornamos la área. Este en el caso particular para el triángulo equilátero. Igual podemos calcular el perímetro para el triángulo equilátero. Decíamos que si es un triángulo equilátero significa que sus lados miden igual, miden lo mismo. Por lo tanto, calcular su perímetro sería igual a lado conocido, ¿verdad?, por 3, ¿ya? Según la ecuación para calcular el perímetro del triángulo equilátero, ya que serían sus 3 lados, es decir, el lado conocido, ¿ya?, multiplicado por los otros 2. En el caso luego para el escaleno tendríamos que en el triángulo escaleno extiende también de triángulo, por lo tanto ya tiene definidos sus valores, solo que hay algo particular acá en el triángulo escaleno, y es que para calcular el área de un triángulo escaleno, si bien nos podemos basar en la fórmula general siempre y cuando se conozca su base y su altura, también tiene su propia ecuación o su ecuación particular, ¿ya? En este caso es, si se conocen los 3 lados para el triángulo escaleno, podemos partir de la fórmula de Herón, que nos dice que el área del escaleno o de un triángulo escaleno sería igual a la raíz cuadrada de el producto de la diferencia del semiperímetro, ¿ya?, de por cada uno de sus lados, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos encontrar el semiperímetro. Si notamos, es una variable particular para lo que son los escalenos, ¿verdad? Por lo tanto, esta que tenemos acá, ¿ya?, este campo particular, es el que definimos acá porque es propio para un escaleno, porque nos va a ayudar a calcular su semiperímetro, ¿ya? Asimismo, definimos un constructor por default. Definimos un constructor que inicialice sus 3 lados, que obviamente ya está definido si recordamos en la clase base, pero recuerden que necesitamos invocar al constructor de su clase base porque este no se hereda. Entonces, para que yo pueda aplicar esto, necesito invocar a su constructor de la clase base, y para no repetir, dis.lado A igual al lado A, dis.lado B igual al lado B, ya está definido, solo que esto está en su constructor
de clase base. Y lo que hacemos, pues repito, invocamos y le pasamos los argumentos. Esto nos permite obtener, encapsulamos el campo del semiperímetro y una vez encapsulado, pues podríamos tener acceso al semiperímetro. Para calcular el área, entonces, para el escaleno partiremos de la ecuación de Herón, ¿ya? En este caso, pues tenemos la primera acá, que es calcular el área general, ¿ya? Entonces, para ello invocamos al método calcular área de su clase base. Pero ¿quién es su clase base? Obviamente, ¿qué triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Decíamos, es un medio de la base por la altura, lo que normalmente decimos base por la altura entre 2, ¿ya? Entonces está refiriendo a esto de acá, ¿ya? Es lo que tenemos definido acá en el cálculo del área. Repito, siempre y cuando se conozca la base, ya, o mejor dicho, se conozca la altura, podemos aplicar esto, que es la ecuación para un triángulo en general, encontrar su área. Y bien, podemos recurrir entonces a la fórmula particular para calcular el área del escaleno basado en la fórmula de Herón. Pero ¿qué nos dice la fórmula de Herón? Que necesitamos conocer los tres lados del triángulo, ya, el lado A, el lado B y el lado C. Y además necesitamos calcular el semiperímetro, ¿no? Entonces acá vamos descomponiendo la fórmula por parte, ¿no? Calculando lo que sería el semiperímetro, que en este caso es la suma de A, B y C dividido entre 2. A la vez tenemos otro método particular acá que nos permite calcular el semiperímetro del escaleno, obviamente pasándole el valor de A, B y C, o sea, los lados del triángulo. Si se fijan, es un método privado, solo lo invocamos dentro de la misma clase o se invoca por los objetos de la misma clase para poder llevar a cabo el cálculo del área a través de la ecuación de Herón. Ok, esto nos retorna el valor de semiperímetro, ya lo conocemos, y acá comenzamos a descomponer toda la ecuación. Estas líneas que tenemos acá es la descomposición de la ecuación que tenemos acá, para que se facilite un poco más. Ya, esto que vemos acá, la raíz cuadrada de todo esto, es la manera en que se está descomponiendo acá a través de una variable temporal. ¿Para qué? Para ahorrarnos acá todo este enredo y definir en limpio la raíz cuadrada de lo que queremos, para no hacer todo esto en uno solo y que no quede comprensible. ¿Ya? Simplemente lo definimos. Y esto es una sobrecarga también del método calcular área, ¿verdad? Y lo otro es calcular el semiperímetro, que ya lo teníamos, y calcular el perímetro, pero en este caso nos basamos en calcular perímetro de la clase padre, en este caso de la clase triángulo, donde el perímetro va a ser igual a la suma de sus lados. ¿Por qué así? Porque decimos que los triángulos escalenos, sus lados son diferentes, no son iguales, por lo tanto va a ser igual a la suma de cada uno de sus lados. Con esta parte tenemos acá entonces todo lo que se relaciona a las clases de triángulo y las clases que se derivan de triángulo, equilátero, escaleno y isósceles. En el próximo apartado vamos a revisar cómo están comprendidas las clases de cuadrilátero.